Ok, entonces en esta clase vamos a ver economía de redes e Internet. La economía de redes se puede explicar de manera básica con el ejemplo de los teléfonos. Si yo tengo un solo teléfono, ese teléfono no sirve para nada. Si yo tengo dos teléfonos, ya podría comunicarme, podría tener un teléfono en el primer piso y otro en el segundo piso. Si tengo tres teléfonos, ya podría hablarle a un vecino. Y así, a medida que van aumentando las conexiones telefónicas, cada vez los teléfonos se van haciendo más útiles. La utilidad de cada teléfono aumenta cada vez que un nuevo teléfono se conecta, porque tenemos más gente con la que nos podemos comunicar, y de esa manera la red en total vale más mientras más elementos tenga, y cada uno de los componentes de la red vale más mientras más elementos haya. Esto se expresó en la ley de Metcalfe en 1976, que decía que el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios. Este es un aumento exponencial sumamente rápido. Hay revisiones, no es una ley científica, sino que es más o menos un principio, pero lo que nunca se ha puesto en duda es que las redes valen más y los componentes valen más mientras más conexiones existan. Eso es un hecho que no lo discute nadie. Con pocas conexiones una red vale poco, con muchas conexiones el valor de una red vale más, y el valor de cada uno de los componentes de la red se incrementa cada vez que agregamos una nueva conexión. La economía de redes, como vemos, viola el principio de que el productor trata de obtener el máximo precio por el bien que produce. Vamos a ver por qué. Al contrario, el productor trata de bajar el precio al nivel más pequeño que puede, inclusive puede llegar a regalar su producto para obtener ingresos marginales que vienen del hecho de tener muchos usuarios conectados. Recuerden que el valor son las conexiones, el valor no son el costo de los elementos en sí, sino que el número de conexiones que tiene cada elemento. El valor ya no está asociado a las características del producto, sino que a la cantidad de conexiones que tiene. Ya no se trata de obtener el mayor valor posible de un producto, como en la economía clásica o en la economía moderna, sino que en tener la mayor cantidad posible de conexiones. Un ejemplo claro son los teléfonos celulares. Al principio los teléfonos celulares eran carísimos, solo para los millonarios, y según la economía tradicional eran caros porque te daban un gran valor adicional al usuario, poder hablar desde el auto, desde la calle, y como daban ese valor adicional, la gente estaría dispuesta a pagar mucho más por un teléfono celular que por un teléfono fijo. Y así pasó con un cierto grupo de gente que tenía plata para comprarlo, y en un principio se vendieron estos teléfonos a un precio muy alto. Pero ¿qué pasó? Que se vendieron pocos porque habían pocos millonarios. Llegado un momento, las compañías se dieron cuenta que era mucho más conveniente bajarlos a un precio bajísimo o incluso regalarlos, porque el negocio está en las conexiones y no en los aparatos. En este caso no es valioso lo escaso, como en la economía normal, sino que el valor está en la abundancia. Y eso es el concepto clave de la economía de redes. Mientras que la economía tradicional es una economía de administrar recursos escasos, la economía de redes es una economía de administrar recursos abundantes. Y un ejemplo clásico es Internet. 50.000 millones de objetos conectados, más de 50.000. Nadie sabe en realidad cuántos son, pero son muchísimos. La pregunta es cómo funciona. ¿Por qué Internet no se cae? ¿Por qué no se satura? Porque si lo pensamos bien, Internet es lo mismo que vemos ahí en la imagen,
que es una cantidad enorme de tráfico por una vía que tiene un ancho limitado. Internet no corre por canales enormes, sino que por canales de ancho limitado. Entonces, ¿por qué no se satura? Veamos antes cómo era. Antes los computadores se interconectaban pasando por un equipo principal, que era lo que se llamaba el servidor de la red, y este servidor hacía de director del tráfico y veía cuál era el camino más corto para conectar dos computadores. Siempre que dos computadores se quisieran conectar, tenían que pasar por el servidor. Habían distintas formas de conectarse, en una línea, se podía conectar en un anillo, en topología de estrellas, etc. Pero siempre se llegaba a un servidor principal, a un servidor central, que era el que disponía cómo se hacían las conexiones. El problema es que cuando se conectaban muchos equipos, todo se hacía más lento, porque se atascaba tal como ocurre en una calle de alto tráfico, como vimos en la foto. El truco de Internet es el protocolo TCP/IP, y en este caso los mensajes no se mandan completos, sino que se cortan en pequeños paquetes de largo fijo, y estos llegan por la primera ruta que encuentran desocupada, no buscan el camino más corto. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Los paquetes viajan electrónicamente a la velocidad de la luz, así que da lo mismo si el camino es corto o rápido. Así es como mientras más equipos se conectan, existen más caminos posibles de conectar. O sea, mientras más equipos hay conectados, la red funciona más rápido. En lugar de atascarse, la red funciona más rápido y funciona más desatascada porque tiene muchos más caminos por los cuales conectarse. No importa que tome caminos más largos, no importa que no sea el más óptimo, sino que basta con que tenga muchos caminos para conectarse y eso evita que la red se caiga, que la red se sature. Es un cambio completo desde un esquema centralizado hacia un esquema que no tiene ningún centro y donde los paquetes van cada uno buscando su camino por medio de prueba y error. Este sistema tiene muchísimos detalles, es muy complejo, pero ese es el principio en el que funciona. Internet funciona basado en este concepto fundamental de economía de redes, que dice que mientras más equipos hayan conectados, la red va a ser más rápida y las conexiones van a ser mucho más eficientes que si estuvieran pasando por un computador central que dirige o que calcula los caminos óptimos. Aquí no hay cálculo camino óptimo, Internet es totalmente subóptima, pero como viaja a la velocidad de la luz eso no interesa y el sistema, como podemos ver todos, funciona perfectamente sin ningún problema. Vamos a ver las consecuencias de la economía de redes que tiene en muchas cosas. Uno, ya vimos el funcionamiento de Internet. Vimos que sin estos conceptos de economía de redes, sin este concepto del valor, que mientras más conexiones existan, más valiosa es la red y más valor tiene cada uno de los puntos, Internet no existiría sin estos conceptos. Gracias a ellos es que Internet existe. Gracias a ellos es que hay muchísimos fenómenos económicos que están pasando que no son explicados por la economía tradicional, que no son explicados ni por la economía clásica, ni por la economía moderna que vimos en las clases pasadas, sino que tienen otro paradigma, tienen otro modelo distinto y que, como dijimos, se basa en la abundancia, se basa en los costos mínimos, en costos prácticamente cero o cercanos a cero, que hacen que la mayoría de los principios de la economía tradicional sean inaplicables. En cambio, sí son aplicables los principios de la economía de redes. Vamos a ver un video que yo les voy a dar, los voy a poner en el blog, que se trata de una charla de prácticamente uno de los papás de la teoría de economía de redes,
que escribió un libro muy famoso, se llama The Long Tail, la cola larga, y en ese video él explica cómo este asunto de la economía de la abundancia ha ido bajando, ha ido cambiando totalmente los conceptos económicos y ha ido cambiando también muchos conceptos de diseño tecnológico. Este video lo tienen que ver, es de aproximadamente 15 minutos y vamos a hacer un caso, un mini caso con este video y lo vamos a discutir en clases.